El día de hoy quiero aclarar algunas cosas con respecto a los pagos de los profesores y las profesoras de asignatura y ayudantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hace unos días estuvo circulando un talón de pago en el cual aparecía un total de 2 pesos. Este talón de pago que podemos ver aquí es un talón que tiene escrito aquí percepciones por única vez 7,479 pesos con 98 centavos. Y después hay un adeudo de sueldo de 7,477 pesos con 98 centavos, lo que nos da como diferencia estos 2 pesos. Entonces, como este talón estuvo circulando, daba la impresión de que el salario quincenal, además aquí arriba dice que esto corresponde a la quincena del 1 de marzo del 2021 al 15 de marzo de 2021. Da la impresión de que el sueldo que percibe este académico o esta académica es de 7,477 pesos o de 7,479 pesos con 98 centavos por esa quincena, la quincena correspondiente. Entonces, es muy importante aclarar que esto no es así. Estos pagos son unos pagos que se llaman pagos únicos y son pagos que realmente lo que te están dando es lo que corresponde a todo el semestre. Es decir, estos 7,900 pesos, 988, serían lo correspondiente a 6 meses de clase de la profesora o el profesor de una materia. Entonces, estos pagos únicos se hacen bajo la explicación, la justificación que nos dan para hacer los pagos únicos es que el contrato no se procesa a principios, sino a finales de semestre, porque hay que hacer todo un trámite administrativo, ingresar los documentos, incorporarlos a un sistema, etcétera, etcétera, lo cual toma todo un semestre, por lo que el académico o la académica está el semestre completo sin recibir el pago hasta el final que se le paga el semestre completo. Entonces, esta cantidad de 7,900 pesos es algo que corresponde a una materia y que corresponde a un semestre completo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en una quincena el sueldo real, aquí tengo uno a la mano, que es este de acá, el sueldo que percibe un académico más o menos es de 650 pesos a la quincena o 800 pesos, dependiendo de cuál es el rol, 800, 850. También varía por diferentes razones, porque hay varios subtipos de cada uno de los nombramientos de asignatura. Entonces, uno de los problemas que ocurre con estos pagos únicos es que este pago de 7,900 pesos, por ejemplo, tiene la situación de que hay algunas bonificaciones, algunas prestaciones que se dan por cada quincena. O sea, hay una quincena en la que los pagos incluyen por ejemplo, ayudas de despensa, ayudas de diferentes tipos, ¿no? Para material académico. Pero como esos pagos corresponden a la quincena en la que se emiten los cheques y esas quincenas no se está emitiendo este cheque, porque esto va a salir hasta el final en un pago único, entonces eso no se incluye en este talón, eso no se incluye en esta quincena. Eso quiere decir que uno no solamente está 6 meses sin cobrar el sueldo, sino que al final las prestaciones son menos que si uno hubiera cobrado el sueldo de manera regular. Esa es la situación con respecto a los pagos únicos. Ahora, con respecto a cómo funciona el sueldo, cómo se calcula el sueldo de un profesor, o una profesora, porque mucha gente dice, bueno, pues no ganan mal, ¿no? Si ganan 7,000, a lo mejor le hicieron muchos descuentos y eso está mal. Cabe señalar que por ley, en el contrato colectivo de trabajo se supone que aunque la universidad está en su facultad de hacerte descuentos, dependiendo de diferentes factores, no te pueden descontar más del 30% de tu sueldo. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que se considera que eso no es realmente tu sueldo, ¿no? Es un pago por una única vez. Pero en cualquier caso, pues están violando esta norma de no descontar más del 30%. Entonces, ¿cómo se calculan los sueldos reales de las profesoras y profesores de asignatura y de las y los ayudantes? Bueno, aquí tenemos el tabulador. Este es el tabulador. No, aquí podemos ver que dice profesor ordinario de asignatura y dice D400, profesor de asignatura A, profesor de asignatura B, ayudante de profesor A y ayudante de profesor B. Es importante señalar que
El profesor de asignatura A es el profesor de asignatura que no tiene, el ayudante, perdón, el ayudante de profesor de asignatura de profesor A es el ayudante que todavía no está titulado. Se puede ser ayudante de un profesor teniendo el 80% de créditos. Una vez que te has titulado, puedes subir tu nivel a ayudante de profesor B, que es este que gana 338 pesos. Y después están los dos niveles de profesor de asignatura o profesora de asignatura. Como pueden ver, este tabulador señala que tienes 424 pesos para una profesora o profesor de asignatura A por hora, semana, mes. Todas estas cosas son bastante confusas en general porque pues no se da bien. Tú ves llegar tu sueldo, revisas tu talón y no es del todo claro a qué corresponde cada una de las cantidades que vienen ahí señaladas. Bueno, esta hora, semana, mes, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo doy 5 horas, ¿no? Si yo tengo un nombramiento como profesora de asignatura A, entonces, según este nombramiento, mi sueldo, hora, semana, mes, es de 424 pesos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular cuántas horas por semana tengo de mis clases. Por ejemplo, en mi caso, tengo 4 horas por semana. Multiplicas esa cantidad, el número de horas que das a la semana, por este tabulador, y el resultado que te da de multiplicarlo por el número de horas es tu sueldo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que doy 4 horas a la semana, el salario es de 400 puntos y que soy profesora de asignatura A, es de 400.24. Entonces, 400.24, eso multiplicado por 4, son más o menos 1.600, ¿no? 1.600 pesos. Y este total es lo que me corresponde al mes. O sea, yo vengo ganando más o menos 1.600 pesos de sueldo bruto al mes, ¿no? Más prestaciones, menos descuentos. Una profesora o un profesor que dé, digamos, 6 horas a la semana, multiplicaría, y que sea profesor de asignatura A, multiplicaría 6 por 400, ¿no? 6 por 4, 24, eso daría 2.400 pesos más o menos al mes para una profesora o profesor que dé 6 horas, esto es, 2 materias. Esto más o menos lo que quiere decir es que pues el profesor de asignatura, profesora de asignatura, que somos profesores titulares, ganamos alrededor de 100 pesos la hora. Mientras que los ayudantes, como pueden ver, tienen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si un ayudante de profesor A da una materia, en el caso de los ayudantes, ellos dan 2 materias a la semana, dan 2 horas a la semana por materia, pero por un acuerdo que se hizo hace muchos años en la facultad se les pagan 5 horas, ¿no? Eso querría decir que hay que multiplicar 304.08 por 5, que sería por una materia, y eso sería 3 por 5, 15, serían más o menos 1.500 pesos, un poquito más de 1.500 pesos al mes para un ayudante de profesor A. Hay que tener en cuenta que el trabajo de un ayudante puede ser muy pesado porque los ayudantes a veces califican y aclaran dudas de grupos muy grandes. Los grupos de la facultad son grupos, o por lo menos los de las carreras que corresponden al departamento de matemáticas, llegan a ser grupos muy grandes, ¿no? Grupos de incluso de 200 estudiantes, más de 200 últimamente, y claro, entre más estudiantes tienes, más ayudantes puedes tener en tu grupo, pero de cualquier forma, pues calificar, y especialmente en época de pandemia, calificar 50, 60 tareas, ¿no? Digamos, una vez cada 2 semanas, por ejemplo, más los exámenes parciales, más los exámenes finales, llevar todo el control, aclarar las dudas, es bastante trabajo, bastante más de 3, 4 o 5 horas a la semana. Entonces, revisando ese tabulador, de nuevo, lo que concluimos es que el sueldo de un ayudante es aproximadamente de 90 pesos la hora, más o menos, y de un profesor o profesora de asignatura es alrededor de 100 pesos la hora, ¿no? La cantidad de horas que se paga, si das 3 horas, se te pagan 4, si, como profesora de asignatura. mm, entonces, pero realmente no es eso lo que se le dedica. Lo que se le dedica es pues las horas de preparar clase,
Eso es presencial o en línea, ¿no? Pero en particular en línea, pues es preparar los materiales, preparar las clases, reunirse con los alumnos, llevar todos los registros del curso, elaborar tus propios materiales. Y bueno, pues les quería platicar esto. Una, una última, una última observación respecto a esto de los pagos únicos es que los impuestos que son retenidos, los impuestos que hay que pagar como cualquier otro trabajador, la tasa que uno paga se calcula dependiendo de cuánto gana. Entonces, hasta cierto salario es una tasa, pero si uno gana más que eso, pues la tasa es más elevada de los impuestos que se retienen. En el caso del pago único, se hace el pago después de los 6 meses, pero cuando se aplican los impuestos, el descuento de los impuestos se aplica como si esa cantidad, esos 7,000 pesos que les mostré, fuera lo que gana el profesor o la profesora quincenalmente. Así es, entonces no incluye los estímulos que se dan por quincena y los descuentos son como si ese fuera el salario, pero como ya vimos con detalle, no ese es el salario. El salario es aproximadamente de 1,500 pesos para un ayudante o una ayudante y de 1,600 pesos para un profesor o profesora de asignatura. Bueno, pues eso era lo que les quería platicar. Espero que haya quedado claro y hasta pronto. Chao.